Hola, buenas noches, bienvenidos. Estamos en nuestra sesión número 3 de la semana 3 del módulo número 4. Les agradezco a todos su presencia o a quienes estén viendo la repetición. Igualmente, muchas gracias por estar viendo este video. Entonces, para iniciar con nuestra sesión, vamos a empezar con el orden de la misma. Lo que vamos a ver es el propósito formativo, ahora que ya estamos empezando la unidad número 2, cuáles son las áreas fortaleza y de oportunidad de la semana 2, retomar elementos vistos brevemente de la semana número 1, recordar lo que se va a calificar de la participación individual de la semana 4, y los conceptos claves para este módulo, que va a estar junto con los ejemplos para la actividad integradora 5 y la actividad integradora 6, las referencias, aclarar sus dudas sobre cualquiera de los temas o los recursos de la semana, y finalmente que ustedes contesten la pregunta cómo pueden aplicar lo aprendido durante esta semana o las 3 semanas que ya tenemos del módulo número 4 en su vida cotidiana. Muy bien, como parte del propósito formativo, como les comentaba, ya estamos en la unidad 2 del contenido extenso, y el propósito de esta unidad es interpretar los textos a partir del análisis del contexto donde fueron producidos para relacionarlos con la cultura de la que emanan, comprender la visión del mundo que ofrecen y fomentar una visión crítica y tolerante ante otras costumbres, épocas, condiciones y realidades sociales. Entonces, como pueden ver, sigue siendo que la importancia de este módulo es que analicemos un texto, una obra, considerando todo su contexto, el contexto del autor, el contexto de la obra, el contexto del lector. Entonces sí es muy importante que ustedes chequen fuentes, diversas fuentes aparte de la fuente que ya les está dando Prepa en línea y la fuente original para contrastar, y así con esto poder propiciar la valoración crítica y reflexiva de dicha obra, identificando diversas visiones del mundo. Cuando contrastamos diversas fuentes, confiables por supuesto, vamos a entender, como cuando alguien dice sí, otro no, bueno, pero explícame por qué tú opinas que sí, por qué tú opinas que no. Así es como entendemos la visión de cada quien, ¿ok? Y es lo mismo que vamos a hacer en esta unidad, en estas actividades integradoras. Entonces, como áreas de oportunidad y fortaleza de la semana número 2, tenemos que los felicito, han entregado en tiempo y forma sus actividades, muy pocos han pedido sus extensiones de tiempo y han sido por cuestiones de salud. Han estado utilizando la tecnología para personalizar sus actividades, están siguiendo instrucciones. Solamente les pido en algunos casos que eviten el plagio académico citando o parafraseando y anexando al final las referencias de sus fuentes. Entonces, ojo, el plagio académico no solo es copiar y pegar la actividad de algún compañero y cambiarle el nombre, sino es hablar sobre una obra sin utilizar citas y referencias. Entonces es importante que practiquen y que integren en sus actividades estos puntos. Ojo, es adecuado que también utilicen plantillas de diversas fuentes, pero siempre checando que estén ustedes al final citando y referenciando sus fuentes, ¿ok? Igualmente, pues al final, como en el proceso de escritura se dice, siempre dar un repaso final al escrito que ya tenemos para checar elementos ortográficos de redacción, de escritura, que se está entendiendo, porque tal vez en una primera escritura pues escribimos lo más rápido que se puede y omitimos estos detalles, ¿ok? La participación en foros clase y foros debate, los felicito, están participando activamente. Igual felicito al equipo moderador de la semana número 2, la mayoría de los integrantes están coordinándose, moderando. Igual le pido su apoyo al equipo número 3, que pueden ponerse de acuerdo para la coordinación y moderación del foro a través de la mensajería interna, los correos o el foro social, pero cópienme para que tengan evidencias de que sí se están coordinando, ¿ok? No solo es participar y moderar, sino también coordinarse. Bueno, las áreas de oportunidad en esta sección es que procuren argumentar y fundamentar su planteamiento detonador. Recuerden, hay que contestar el planteamiento detonador con su opinión, pero fundamentándose también en fuentes vistas en Prepa en línea, o fuentes que ustedes hayan investigado, o fuentes que puedan retroalimentar a sus compañeros, pero hay que utilizar fuentes, ¿ok? Igual que ingresen diariamente, recuerden que son mínimo 3 participaciones, pero de ahí en fuera pueden hacer todas las que gusten. Esas 3
3 participaciones mínimo deben ser una para contestar el planteamiento detonador, la principal, la segunda para darle retroalimentación a sus compañeros y la tercera para contestar o dar un resumen de todas las conclusiones y puntos de vista que hayan dado sus compañeros, ¿ok? Ahí es donde se ve si realmente están siguiendo el orden de la conversación, de la plática dentro del foro. Y nunca olvidando, citando y parafrasear sus fuentes y anexando sus referencias al final de su comentario. En este punto alguien me ha preguntado, bueno, ¿y la extensión de las 5 líneas? No hay ningún problema, entendiendo que cuando anexas tus referencias, no vas a cumplir esa parte, entonces no hay ningún problema mientras no agreguen espacios excesivos, ¿no? Para que se vea su comentario más grande. Igual que tengan cuidado con las reglas de la etiqueta, que ya vimos en el video 1, no usar negritas, no usar colores que dificulten la lectura, mayúsculas solamente, cuiden su ortografía, etcétera. Bueno, en la sesión síncrona, pues como siempre agradecer la presencia de los que están ahorita, que ahorita tenemos en el evento en directo. Tenemos a María Elena Reyes, a Mari, a María Luisa Ruiz, a Isabel y a Hortensias activas. Muchas gracias, muchachas. Y los otros 10 espectadores que no están en el chat, muchas gracias por estar presentes. Igual me gustaría que aquellos que puedan participen de manera activa, entren a esta URL de Hangouts para poder manifestar sus dudas, sus preguntas activamente. Recuerden que no hay preguntas erróneas, solamente cualquier pregunta podría ayudar a algún otro compañero también a resolver sus dudas o a aterrizar un poco más la explicación que yo esté dando de la actividad integradora, ¿ok? Entonces, bueno, ahí está, estoy esperando que alguien se conecte en vivo, bueno, en Hangouts para escuchar sus dudas. Igual los que están por el chat recuerden escribir sus dudas en el chat. Muy bien. A ver, Sam, igualmente vamos a checar, a confirmar el vínculo. A ver, aquí lo voy a escribir. Aquí está completo. Si es que el chat de Hangouts o el chat de, ¿cómo se llama? Facebook, limita las URL. Entonces, si yo se las quiero dar, creo que borra. A ver, inténtenlo, aquí está. Si no, igual escriban esta dirección, hangoutsgoogle.com, hangouts cafu 71, etcétera. Se las envié también, está en Facebook, aquí en la presentación donde digo participación activa, preguntar máximo 10 participantes, y se las envié también por correo electrónico, así que bueno, les pido que la chequen, está en la sección de dudas, aquí en avisos. Aquí también está la URL completa, entonces les pido que chequen por esos medios y espero su participación activa. Bueno, entonces como les comentaba, gracias por estar presentes en las sesiones síncronas y les recuerdo que contesten el formulario de la sesión que va a estar disponible, está disponible de la sesión 1 y 2, el de la 3 va a estar disponible en la sección de comentarios, aquí abajo cuando ya termine la sesión, por supuesto, mañana más tardar estará disponible. Pero recuerden, en comentarios está la URL para que contesten algunas preguntas muy básicas de lo que se va a ver durante esta sesión para confirmar su asistencia, ya sea no es suficiente con estar activos en el chat o estar hablando por Hangout, sino que todos deben contestar ese formulario para confirmar que lo esencial de la sesión se haya entendido, ¿ok? Es muy rápido, es muy sencillo, son unas 5 preguntas muy básicas. Y lo que les decía, que ingresen por favor y que chequen, cuando hayan ingresado ya hayan checado también todos los recursos de la plataforma para que sus dudas sean un poquito más concretas, que nos permita crecer en conocimientos. Bueno, en cuanto a los mensajes, les agradezco su participación activa y les recuerdo 2 situaciones. Cuando tengan problemas técnicos de soporte, técnicos, manden el correo a soporte módulo 4 prepa en línea
unicef.gov.mx, porque ahí van a tener ustedes evidencia de que, por ejemplo, no pudieron subir su actividad en domingo, pero ojo, es normal que el domingo se sature la plataforma, por eso los motivo comentándoles que califico sus actividades. Si entregan el viernes, las califico antes para que tengan oportunidad de corregir, para que ustedes mismos se acostumbren a tratar de entregarlos a más tardar el sábado, para que no ocurran esos detalles de que se satura la plataforma y no puedan subir su actividad, ¿ok? Entonces, pero bueno, cuando eso suceda o cuando tengan algún problema con la plataforma, pues manden un correo a soporte técnico con estos datos, lo que ya les había comentado en la sesión número 1, su nombre completo, su usuario, su grupo, descripción del problema, captura de pantalla y copiar a una servidora para apoyarlos a la solución. En cuanto a las actividades integradoras, les recuerdo, si ustedes las están entregando en jueves, por ejemplo, se estarán calificando a más tardar mañana martes. Son 72 horas hábiles que se tienen para calificar sus actividades, ¿ok? Ya la actividad de teatro ya califiqué la mayoría, nada más quedan los que entregaron después del viernes, después de las 5, el sábado o el domingo, ¿ok? Bueno. En cuanto a lo visto en la semana 1, les recuerdo, lo expliqué en el video, los elementos básicos para este módulo, desde la planeación, utilizar fuentes confiables, la lectura, tips para la lectura rápida, elementos que cuidar de la ortografía, porque también está la acentuación, el uso del punto y aparte, cosas así, el formato. Bueno, como tips para realizar un buen resumen, tips para evitar el plagio académico, de qué servían los foros de apoyo, los de dudas académicas, el social, el de dudas técnicas, que iba a incluir su evaluación, que es lo del foro clase, el foro debate, actividades integradoras, actividades formativas, son los 2 cuestionarios que están disponibles en la plataforma, y el proyecto integrador, ¿ok? Entonces les recuerdo que chequen ese video porque ahí también expliqué qué es el plagio académico, cómo evitarlo, cómo parafrasear a un autor. También les di tips de la infografía de cómo evitar el plagio académico, donde les decía que por un lado son las citas. Ojo, hay quien todavía me pregunta por qué le digo que no está citando si está poniendo al final referencias. Cita y referencia es diferente, muchachos. La cita es el texto que ustedes al cual se están refiriendo dentro de su escrito, por ejemplo, al contestar una pregunta, al ejemplificar algún cuadro, algún elemento solicitado o al dar alguna reflexión. Esa es una cita. Y la referencia es al final de todo su escrito mencionar todas las citas, los autores, las fuentes confiables que hayan utilizado, pero todas al final de su texto. ¿Okay? Esas son las referencias, son diferentes y ambas son básicas y necesarias en sus actividades. Las reglas de etiqueta, pues ya se las acabo de recordar, que era pues que cuidaran la puntuación, la ortografía, las reglas de cada espacio, evitar utilizar negritas, solo mayúsculas, etcétera. Entonces todo eso lo vimos en el video de la sesión 1, ¿ok? Bueno, en la participación individual, recordarles que para aquellos que no lo han hecho, cambien su foto de perfil, publiquen su presentación en el foro social, vean los videos de la sesión de dudas, traten de utilizar las plantillas con los ejemplos que les estoy proporcionando porque ahí se incluye todo lo que les explico durante las sesiones y está garantizado que su actividad mínimo será muy buena a el criterio de excelencia. ¿Por qué? Porque si la llenan como debe ser adecuadamente, estarán cumpliendo las instrucciones, la rúbrica de evaluación y estarán evitando el plagio académico al utilizar citas y referencias, ¿ok? Bueno, entonces también confirmar asistencia con el llenado de los formularios de cada sesión, utilizar las citas y las referencias en sus actividades y foros y moderar el foro debate que incluye la evidencia de que se están organizando para esta moderación, ¿ok? Bueno. En la actividad integradora número 5, ya entrando en temática, vamos a ver, aquí no les tengo un concepto clave previo porque es un análisis, la actividad nos da un cuadro, un archivo que nos va a servir para analizar. La mayor recomendación es que ustedes lean absolutamente todos los recursos de la plataforma, todos los recursos que hablan sobre la ideología, sobre, estamos aquí, Semana 3, sobre las ideas filosóficas, las ideas políticas, las ideas sociales, la corriente ideológica, el contexto sociocultural, las corrientes literarias, los tipos de obras. Todos estos elementos los vamos a analizar en ese cuadro y todos esos elementos vamos a analizarlo conforme al autor y conforme a la obra.
todos estos elementos los vamos a retomar en la reseña. Entonces el concepto clave que vamos a ver esta semana es la reseña. Entonces ahorita, como les decía, en la actividad número 5 vamos a hablar sobre el libro Tropa Vieja. Vamos a leer el capítulo 1 y el capítulo 2 de Francisco Urquicio. Como segundo paso vamos a completar la tabla que Prepa en Línea nos proporciona, recordando siempre citar y parafrasear y las referencias correspondientes. Entonces, si nos vamos a la semana 2, aquí está el archivo. Vamos a ver que esto es lo que Prepa en Línea nos pide, ¿no? Este es el cuadro que vamos a analizar. Aunque se ve chiquito, fácilmente nos vamos a llevar media hoja por cada análisis. Si se dan cuenta, con el color verde, ustedes van a analizar las ideas filosóficas de la obra, ¿ok? Con el color azul es todo lo que tiene que ver con las características de la obra a partir del autor. Entonces, verde es de la obra y azul es del autor, ¿ok? Es muy importante porque esto lo van a hacer en su reseña, entonces traten de hacerlo como hemos estado trabajando. Por eso era que les insistía tanto de, si van a hablar de que las ideas filosóficas de la obra, que pusieran un ejemplo de la fuente original con su cita y su referencia. Por eso iba entre comillas y entre paréntesis, ¿ok? Entre paréntesis, por ejemplo, Octavio Paz, 2017, página o párrafo 3. Esa es la cita, ¿ok? Entonces, por eso les decía yo que utilizaran esto y al final dijeran, considerando lo anterior, las ideas filosóficas, etcétera, ¿no? Que se identifican en esta obra son tales, ¿no? ¿Por qué? Porque esto les va a servir para su reseña. Ya nada más será, si hacen esta parte de este cuadro con estos elementos de ejemplificar cuáles son las ideas filosóficas con el texto original y luego hacer ustedes su opinión, pero tomando como referencia esa misma fuente que están obteniendo, van a tener una opinión valorativa reflexiva y fundamentada, mucho más amplia, y se les va a hacer mucho más fácil su reseña, ¿ok? Entonces hagan esto de ejemplificar los elementos que están identificando de las ideas filosóficas, y así va a ser para cada uno de los cuadritos, y su opinión, ¿ok? Entonces la actividad, ahorita muestro el ejemplo, pero bueno. Entonces vamos a analizar esa tabla y el formato va a ser con el Calbri que ya tenemos de 14 puntos para el título, con negrita y cuerpo del texto en Calbri 11, justificada con interlineado sencillo, ¿ok? Y vamos a contemplar o a retomar todos los recursos de la semana, que si se dan cuenta todos estos son los recursos de la semana y son todos los que vamos a utilizar: corriente ideológica, corriente literaria, movimientos literarios, tipos de obras, características de la literatura contemporánea, ¿ok? Recuerden siempre que su actividad debe estar basada, o deben haber leído para esto, la guía de la semana, que les da una guía como tal de cómo organizar sus tiempos, los recursos proporcionados por Prepa en Línea, ya haberlos leído, analizado, igual el contenido extenso, antes de hacer esta actividad. Ahorita es más importante que nunca para que sepan a qué se refiere, qué son las ideas filosóficas según Prepa en Línea, ¿ok? Entre todo lo demás. Deben utilizar su carátula, su desarrollo, sus referencias, checar al final que su actividad cumpla con la rúbrica de evaluación, utilizar fuentes confiables. Recuerden lo que está mencionando el propósito. Vamos a identificar esta intertextualidad, ya se los dijeron en los recursos de la semana, pero ¿qué es esa intertextualidad? Es que ustedes, aparte de analizar el contexto de producción con los recursos que Prepa en Línea les da, ustedes también identifiquen otras fuentes y que vean ese punto de vista, si coincide o no coincide, que son las diversas visiones del mundo. Allí es donde entra la intertextualidad. Cada ciencia, la psicología, la sociología, la antropología, la literatura, tendrá una visión sobre un fenómeno. Entonces, ustedes, mientras más fuentes tengan sobre el tema que están analizando, más completa será su opinión. Entonces, es importante que ustedes también investiguen más fuentes.
más fuentes confiables para contrastarlas, que era lo que les decía también en la semana pasada, que les proporcioné algunas fuentes de lo que era Ulrike yo, la obra. Entonces igual ustedes busquen más fuentes para este libro de Tropa Vieja, aparte de buscar la bibliografía del autor, su contexto y todo. Busquen fuentes, ¿ok? Fuentes confiables, y utilicen citas y parafrases y referencias a esas fuentes, ¿ok? Un ejemplo para ir concretando la idea. Voy a llevarme estos elementos. Ahora sí, empezamos con nuestra carátula, con todos los datos que siempre tiene nuestra carátula y los tips. Ahora, vamos a empezar leyendo el capítulo 1 y 2. No todo el libro, solo el 1 y 2 de Tropa Vieja de Francisco Urquicio. Analiza los recursos de la semana 3, ya vimos cuáles, y después de la lectura y revisión de la información de la unidad 2 del contenido extenso, analiza cada pregunta y da respuesta precisa y concisa. Cada pregunta se refiere a este cuadro, ¿ok? Entonces retomen, es importante, los recursos y el contenido extenso, para que sepan bien a qué se refiere cada cosa, qué son las ideas filosóficas, qué son las ideas sociales y qué son las ideas políticas de la obra, ¿ok? No es, todo lo tienen en prepa en línea. Esta parte no es necesario que el concepto de qué es la idea filosófica lo toman de prepa en línea, pero cuando quieran contrastarlo con otra opinión pueden tomarlo de otro autor, pero en concepto quédense con lo que en prepa en línea les dice, ¿sale? Bueno, recuerden citar y referenciar sus fuentes, insisto mucho para tener un punto de vista más claro. Recuerden que los datos de la cita es el apellido los apellidos del autor, el año, la página o el párrafo. Esa es la cita. O los datos de la cita. Los datos de la referencia son los apellidos y el nombre, la fecha de publicación, el título del artículo, la página, párrafo y la dirección URL, ¿ok? Entonces sí hay una gran diferencia entre lo que es la cita y la referencia. La cita la decimos dentro del texto que estamos escribiendo y la referencia hasta el final. Bueno, entonces anexamos el cuadro, es el mismo cuadro que tenemos en el archivo. Y aquí les doy un ejemplo, no de todo, pero sí de lo más concreto. ¿Qué ideas filosóficas se expresan en la obra? Ustedes, de acuerdo al recurso que hayan leído, por ejemplo, del contenido extenso, ustedes van a decir, de acuerdo con Prepa en Línea CEP, año 2017, página 3, copio y pego lo que dicen sobre las ideas filosóficas, algo concreto, 3, 4 renglones. Considerando lo anterior, las ideas filosóficas expresadas en la obra son tal y tal, ¿ok? Bueno, y ahora, las características de la obra a partir del autor. ¿Qué tipo de género pertenece de la obra? ¿Es una novela, un ensayo, una poesía, un cuento, un teatro? Entonces aquí yo les doy un ejemplo. Al retomar la clasificación del contenido extenso unidad 1, se consideran los géneros de narrativa o épica, poesía o lírica, dramática o teatro y ensayo. Esto está tomado en prepa en línea, página 1432 del contenido extenso unidad 1. Por lo anterior, considero que el género al cual pertenece la obra es, y ya ustedes dicen cuál es, ¿ok? Pero ya estoy retomando que prepa en línea me dijo cuáles son los géneros, ¿ok? Entonces ahora sí ya puedo decir que de acuerdo a eso considero que es un ensayo, por ejemplo. Es errónea la información, ustedes me van a decir, ¿ok? Y lo mismo vamos a hacer con los siguientes. Ustedes mencionan la fuente donde lo están tomando y en su opinión, ¿cuál sería la respuesta? ¿Ok? Y aquí también, como les comentaba anteriormente, dentro de un cuadro, no se utilizan citas y aquí dentro sino al final como nota al pie, pero para que ustedes vayan acostumbrándose, como les comentaba, a utilizar, a retomar una fuente confiable y a dar su opinión, es por lo cual que lo estamos haciendo así, es como la etapa de entrenamiento, ¿sale? Entonces ya sea que ustedes lo pongan en este formato, que es el que más les recomiendo, y en la parte de abajo o en la parte de abajo no hay ningún problema mientras estén utilizando, mencionando sus fuentes como citas o como notas y al final sus referencias, ¿ok? Y aquí son las referencias que yo ocupé para la actividad. Aquí les digo el original, que es el archivo de Urquicio, las instrucciones de prepa en línea, el contenido extenso unidad 2, el contenido extenso unidad 1, y aquí me equivoqué,
Bueno, y el de infografías y citas y referencias que les recomiendo que analicen. Ya la mayoría lo ha ocupado, lo ha leído, pero alguno que otro por ahí falta. Y finalmente su código de honor, que es completar aquí su nombre, entrar a la página de Plagium, copiar y pegar el texto que hayan copiado en su actividad y darle checar. Y al final imprimir la pantalla del reporte que les haya dado. ¿Ok? Si tienen alguna duda, chequen el video de la semana 1, ahí les expliqué cómo hacer esta temática. Muy bien, ahora vamos con la actividad número 2. Ahora sí, una vez que ya hicimos esto a conciencia, vamos a hablar de los puntos básicos de la reseña. La reseña, esta información yo lo tomé del Departamento de Lectura y Escritura Académicas 2014 de la Universidad de Sergio Arboleda, de la página 2 a la 7. Ok, está en esta URL y también se las doy como complemento en el archivo de la reseña, o bueno, en la plantilla de la reseña. Entonces, ¿la reseña qué es? Es un escrito breve que informa y valora una obra o producto cultural, describe y emite un juicio a favor o en contra. Entonces, ojo, aquí lo de la valoración crítica y reflexiva ya debe estar más claro. Ya deben ustedes estar de acuerdo o no con lo que dijo el autor. ¿Ok? Entonces, primero van a dar una presentación de la obra, las características principales, cuáles son, cuántas hojas tiene, cómo está conformada, cuáles son, cuántos capítulos tiene, etcétera. ¿Ok? Algo muy general de la obra, algo rapidito. Los títulos, etcétera. Después una síntesis comentada, donde ustedes van a describir los aspectos más relevantes de la obra. Finalmente un juicio valorativo y crítico, mencionando y criticando las fortalezas que ustedes encuentren de la obra o las debilidades. Se hacen varias observaciones y ahí van a requerir sus citas y sus referencias. El autor dice tal cosa y yo estoy de acuerdo, en desacuerdo y por qué. ¿Ok? Finalmente sus conclusiones. Sinteticen el punto de vista del reseñador, de ustedes, y destaquen los aspectos más relevantes del contenido. ¿Ok? Eso es algo que ya estuvieron mencionando anteriormente, pero aquí, en una media cuartilla, ustedes van a dar, o mínimo un párrafo de unas 11 líneas, ustedes van a dar esas conclusiones de todo lo que ya comentaron para que se identifique muy bien su postura y lo más relevante de la obra. ¿Ok? Bueno. Entonces puede haber una reseña informativa o una crítica o analítica. ¿Cuál es la diferencia? La informativa solamente va a divulgar un contenido de una publicación y ofrece una lectura superficial y general, ¿ok? Pero la crítica o la analítica evalúa el contenido de una publicación y requiere una lectura minuciosa. Entonces ustedes sí podrán hacer una crítica analítica solamente de la parte 1 y la parte 2. Entonces sí podrán hacer esta lectura minuciosa comparándola tal vez con otras fuentes, que sería lo ideal porque ya investigaron sus contextos sociales, históricos, etcétera. Entonces ya pueden contrastar y a dar sus juicios valorativos, ¿ok? Pero igual pueden ser una reseña informativa un poquito más superficial, pero el ideal es que lleguen a una crítica más analítica. Esto, si lo hacen así, se les va a facilitar para el proyecto integrador y para el módulo 5. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer en esta actividad integradora número 6? Vamos a retomar lo que ya hicimos en la actividad 5, por eso es importante que hagan un excelente análisis. Vamos a elaborar una reseña con los 4 pasos de la escritura, que es hacer una planeación de lo que voy a hacer, que ya quien retome la plantilla pues ya tendrá una planeación. Ahora vamos a hacer una redacción. Les recuerdo que las líneas que luego incorporo aquí, estas las pueden eliminar, no es necesario que escriban dentro de ellas, también lo pueden hacer, pero les recomiendo que nada más es simbólico para que vean que mínimo debe ser una hoja completa de su reseña. Si es informativa va a ser una hoja, hoja y media. Si es analítica van a salir 2 o 3 hojas. Entonces, bueno, esto de las líneas es simbólico. De preferencia lo eliminan y hacen su redacción sin estas líneas. Bueno, entonces van a planear, van a redactar, las redacciones que fluyan las ideas, luego van a hacer una revisión donde van a identificar las fallas ortográficas, el formato que lo estén cuidando, porque recuerden que debe ser Calbri 14 para títulos, centrado negrito, y para el cuerpo 11 puntos, justificado con un interlineado de 1.5, ¿ok?
Y finalmente la reescritura, donde ustedes ya se dieron cuenta que faltaban esos puntos y aparte, faltaban comas, tal vez había por ahí una divagación, etcétera, pues reescriben esas secciones donde ya están corregidas, ¿ok? Bueno. Entonces, la organización en la hoja 1 van a tener la carátula con la ficha bibliográfica de la obra, ¿ok? Donde van a decir qué tipo de reseña es, informativa, analítica, a qué público va dirigido. En la hoja 2 y 3 van a desarrollar el resumen del contenido. Describen elementos de identificación sobre el autor, el contexto social, histórico y geográfico del autor, que es lo que ya tomamos en la tabla. Y lo mismo van a hacer para la obra. ¿Ok? Emitan un juicio o una reflexión de la obra y utilicen sus citas o paráfrasis mencionando sus fuentes. Recordándoles siempre que utilicen la nomenclatura, los sitios que estén proporcionados y los recursos por prepa en línea, que tengan su carátula, su desarrollo, sus referencias, su código de honor, su rúbrica de evaluación, que citen y parafraseen y que utilicen el formato solicitado, que es formato Word. Como recurso complementario es importante que ustedes chequen el ejemplo de reseña del portal académico y la reseña, todos los tips, la información que les da el Departamento de Lectura y Escritura Académicas. Ahorita lo vamos a checar. Vamos a ver entonces la plantilla. Entonces, vuelvo a reafirmar, vamos a retomar nuestra actividad número 5. Chequen su formato, que sea el que Prepa en Línea pide. Confirmen sus pasos de escritura, es importante porque hay a quien luego se le olvida esto de, aquí me faltó uno, planeación, escritura y revisión. Bueno, que confirmen estos pasos porque por ahí se nos olvida la revisión o la reescritura, ¿ok? Analicen los recursos de semana 3 completos, está incluido el contenido extenso. Recuerden citar y referenciar sus fuentes. En estas dos actividades son más básicas que nunca. Y como fuentes complementarias, vamos a ver el ejemplo del portal académico. Este lo da la UNAM en su modalidad de bachillerato. Y es un ejemplo muy sencillo para que ustedes vean que parece complicado, pero no lo es tanto. Bueno, ahorita esperamos que carga, mientras... Muy bien, entonces como les explicaba, en la página de la UNAM podemos encontrar el ejemplo de reseña, donde podemos ver todos los elementos que nos están pidiendo en nuestra reseña, en nuestra plantilla, donde vamos a encontrar los datos bibliográficos del libro reseñado, que está en esta sección, la introducción, la tesis o el enunciado que ustedes van a confirmar o no confirmar de su reseña, es decir, si están de acuerdo con el autor o no están de acuerdo con el autor, ¿ok? Opinión de la autora de la reseña. Esta es la tesis, tiene que ver sí con la opinión de ustedes, pero sobre la temática, ¿no? Como en este ejemplo, el colesterol es indispensable para el buen funcionamiento del organismo, aunque en cantidades anormales resulta nocivo para la salud. Y luego su opinión con respecto a esa tesis. Luego el desarrollo de la reseña, donde se muestra claramente la opinión de la autora de la reseña, pero igual basándose en el texto que está reseñando. Y aquí está, que utiliza otro tipo de citas. Ojo, nosotros no ocupamos el 1 para dar la cita. Nosotros ponemos aquí, por ejemplo, cuando estamos hablando del artículo, ¿recuerdan? Vamos a poner a Tudela, 1996, página 73. Y al final en referencias ponemos la información completa de la autora, que aquí lo ponen, pero nada más la URL, ¿ok? Bueno, el chiste es que tiene los mismos elementos, la cita y la referencia. Y tenemos la cita textual del libro reseñado, como se pueden dar cuenta, va entre comillas y con el número de página de donde está tomado esta cita textual. Luego la opinión de la autora. Está en un lenguaje sencillo, claro, la autora explica en su libro qué es el colesterol, etcétera, ¿no? Entonces, la opinión de la autora de la reseña, fíjense que está resaltado en negritas, está valorando al libro con adjetivos como lenguaje sencillo y claro y con verbos como involucra o contribuye y finalmente da la conclusión de la autora de la que está haciendo la reseña, ¿ok? Y sus fuentes.
Entonces, esto está muy sencillo, pero pueden ver los elementos esenciales de la reseña. Ahora, de acuerdo con la otra fuente que les estoy proporcionando, la Universidad de Sergio Arboleda, la reseña son aproximadamente 8 hojitas, está muy sencillo y es de lo que les di los conceptos claves de la reseña. Entonces, que es útil en cualquier área del conocimiento, para estudiantes de pregrado y posgrado, se elabora con base en cualquier producto cultural, libro, película, obra musical, obra de teatro y otros. ¿Okay? Les da el concepto, las características, clases de reseña, la reseña informativa, la crítica o analítica, lo que les decía, la reseña literaria, que no es tanto con nosotros, ¿ok? Bueno, ¿y qué elementos debe integrar? El título, la fecha, el autor, el grupo, cómo hacer una presentación de la obra, cómo hacer la síntesis, cómo hacer el juicio valorativo, las conclusiones, algunos ejemplos de reseña, por ejemplo, de la crítica, que viene así con un cuadrito, ¿no? Ustedes lo pueden hacer en forma de párrafo, de cuándo fue producida, en qué año se publicó, cuánto duró, el país, el director, el guión, la música, fotografía, reparto, género, entonces a qué género viene con sus respectivas citas, la síntesis comentada del contenido de la obra, que lo que les decía es media página, la crítica explícitamente con que sí se está de acuerdo, con que no se está de acuerdo, cómo va la informativa, que igual tiene su introducción al texto, o sea, el detalle de cómo está compuesta, sus datos bibliográficos, su descripción, su conclusión, ¿ok? Que esa tiene que ver más con la estructura que Prepa en línea les da, así que ustedes pueden hacer una informativa o una crítica, lo que mejor se acomode a sus intereses. Igual viene al final la bibliografía. Entonces, está muy completo estos dos ejemplos, se los recomiendo mucho para que se les facilite hacer su actividad. ¿Ok? Entonces, también les recuerdo que utilicen conectores de Romero 2016. Están muy sencillos la forma de cómo se utilizan estos conectores. A ver, se los voy a mostrar. Está aquí en mis referencias. Y abrimos la página. Entonces son 81 conectores gramaticales donde ustedes van a unir párrafos a través de esos conectores. Están los de adición, están los de oposición, los de causa, consecutivos, y así evitan el tener que estar diciendo y o a continuación y por lo tanto. Aquí tienen muchas palabras que pueden unir párrafos, ¿ok? 81 conectores que son básicos. Bueno, entonces utilicen ese como recurso complementario esa información, que ya también lo vieron en anteriores módulos. El blog de metodología se los vuelvo a recomendar para que ustedes retomen lo de las citas y las referencias y las fuentes confiables. Recuerden argumentar su reseña con fuentes confiables, aparte de lo que ha dicho Prepa en línea, aparte de lo que yo les he proporcionado otras fuentes, y citen sus ejemplos y anexen su comentario. Esto es lo más importante. Datos. Recuerden que la cita debe llevar apellidos del autor, el año de publicación y la página o párrafo de donde obtuvieron la información. Bueno, entonces su carátula va a disminuir, va a ser así de sencilla, solamente Prepa en línea, el título, el nombre del estudiante, la fecha, la ficha bibliográfica, que es la referencia, pero aquí va a llevar esta información, ¿ok? Y luego a quién va dirigido, si es una reseña informativa, una reseña crítica, a quién va dirigido. Y ahora sí, el resumen del contenido va a ser un poco extenso porque es lo que ustedes están obteniendo de la actividad anterior, ¿ok? Todo lo que ustedes tenían en el cuadro lo van a redactar aquí. Primero van a empezar con datos para identificar al autor. Van a utilizar la página que ya les di de bibliografías o alguna otra página confiable de bibliografías y van a analizar al autor, cuándo nació, cuántos libros ha escrito, qué tipo de obras ha escrito, cuáles han sido sus géneros, cuál ha sido su corriente literaria, etcétera, ¿no? Todo lo que puedan sobre el autor. Igual todo lo que puedan sobre la obra porque les va a servir. Una vez que ya puse los datos de identificación del autor, voy a decir su contexto social, luego su contexto histórico, su contexto geográfico. Y luego nos pide las instrucciones que demos el contexto social de la obra, el contexto histórico de la obra, el contexto geográfico de la obra y el contexto cultural de la obra. Entonces todo esto lo vamos a obtener de la tablita.
Ahora, vamos a hacer un juicio o valoración de la obra. En esta parte vamos a dar los comentarios críticos. Al final, una conclusión reflexiva, que ya lo vimos en el ejemplo de la reseña que nos da la UNAM, como es un comentario crítico. Que aquí yo les recomendaría que de las fuentes que hayan investigado y lo que dice Prepa en línea y sus opiniones, pues contrasten, están o no de acuerdo con lo que el autor dijo o con lo que comentaba el autor. Bueno, y ahora sí, les decía que esto es simbólico, lo pueden borrar y hacer su redacción en forma de párrafos. Finalmente sus referencias, que aquí yo les anexo lo que utilicé para esta actividad, y su código de honor, que es la impresión de pantalla del reporte de Plagium. O DupliChecker, que yo les recomiendo más Plagium, es más fácil de manejar y de entender. Bueno, entonces esto fue la plantilla de la actividad integradora número 6. Ahora con nuestra presentación continuamos con, estas fueron las actividades o las referencias que retomé para realizar esta presentación. Lamentablemente la sección de dudas no la pudimos hacer porque tuve problemas técnicos, nuevamente me disculpo. Igual estoy a su disposición para cualquier duda o pregunta que tengan sobre la actividad, ¿ok? Pero ante todo les recomiendo ver este video completo donde se explica a detalle cómo hacer su actividad. Y bueno, tampoco se pudo hacer esta parte de cómo puedo aplicar lo aprendido en mi vida cotidiana, pero como podrán darse cuenta, lo que están aprendiendo nos apoya para esa opinión crítica y reflexiva que nos va a servir como estudiantes, como integrantes de una familia, como padres de familia, como mexicanos, para analizar nuestro contexto social y tomar decisiones diarias, ¿ok? Bueno, pues les agradezco muchísimo haber intentado estar presentes en esta sesión, a los que estuvieron conmigo en el chat. Muchísimas gracias. Como pueden ver, todavía tengo problemas un poco con mi conectividad. Entonces, muchas gracias Oscar, muchas gracias Mary, muchas gracias Beatriz, Esmeralda, Marco, Sam. Muchas gracias a todos. Y bueno, pues los errores técnicos no se pueden evitar. Muchísimas gracias y quedo al pendiente a través de plataforma, correo electrónico, etcétera, de todas sus dudas y preguntas. Muchísimas gracias.